Hola, ¿qué tal amigos de la literatura en 90 minutos? Hoy con un invitado súper especial, el maestro Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien está presente en la Feria del Libro y hablando de un libro muy polémico, uno de esos libros interesantes que siempre ha tenido el maestro, como El Último Gamonal. Maestro, bienvenido a 90 minutos. Bueno, muchas gracias y un saludo a tantos televidentes que tienen ustedes. Señor, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, tengo una duda y es por qué quiso usted presentar aquí El Último Gamonal. Porque es la historia del Valle del Cauca, es la historia del gran Gamonal de Trujillo, de don Leonardo Espinosa. Es una novela que esta tiene la edición número 13 y que pues tiene casi 400 páginas de estudios que he encontrado, que es la gran ventaja ahora del internet. En todos los autores me han estudiado en distintos países porque finalmente es un personaje no solo de leyenda, sino muy significativo de cómo se hizo Colombia. Colombia se hizo a base de gamonales. Y eso justamente, maestro, quería preguntarle, porque usted dice que el último gamonal, pero ¿de verdad estamos en presencia del último gamonal o esta historia continuó? El problema es que los gamonales se quedaron amarrados a los partidos políticos. Los partidos políticos se murieron. Las campañas electorales pasaron a ser campañas de internet, campañas de imagen. Entonces los gamonales se volvieron contratistas y como ahora el Estado es todo de contratistas, el Congreso es de contratistas y redactan las leyes para favorecer a los contratistas. Entonces este país cambió la estructura democrática que había tenido desde su fundación por una estructura contractual. Ahora todo es un contrato. Maestro, a mí lo que me llama la atención de casi toda su obra es que siempre es como cíclica, ¿no? Uno cree que usted contó una historia y ahí terminó, y resulta que cuando uno ve en la perspectiva del tiempo, volvemos y repetimos las mismas dificultades, las mismas violencias, los mismos problemas. Eso volvió mis libros eternos, y aunque suena muy maluco, que yo, parece que ya tengo 80 años, venga a decir que mis libros se volvieron eternos, la prueba es que cada que salen, me aparecen más lectores cuando ya la gente casi no lee, porque ni siquiera se leen más de 10 renglones en el WhatsApp, se cansa. Entonces, pero lo que logré contando la historia del Valle del Cauca, porque mis libros son todos vallecaucanos, la historia de los personajes que pueden aplicarse al resto del país y a Latinoamérica. Sobre El Último Gamonal conversé cuando era el mandamás de la literatura aquí y traje a Juan Rulfo y conversamos sobre su gamonal Pedro Páramo y sobre mi gamonal don Leonardo. Esa es la vida. Sí, increíble, y tantos años que han pasado y seguimos repitiendo la misma historia, y así lo vemos en Cóndores no entierran todos los días, en las guerras de Tuluá. Entonces uno dice, repetimos esta historia constantemente y hoy estamos enfrascados en una nueva guerra y ahora el tema de la paz total. ¿Cómo ve esa propuesta que ha mantenido el presidente Gustavo Petro en torno a la paz total? Yo lo dije en mi columna de hoy, que es muy difícil de entender porque puede jugarse a muchas cosas al mismo tiempo, correrse unos riesgos de pronto innecesarios, pero puede ser también una jugada muy inteligente, porque propongo al final, ¿qué tal que Petro resuelva nombrar gestor de paz a Álvaro Uribe Vélez? En ese momento se termina esta guerra de los traquetos, porque esto no es de las disidencias, eso es para quedar bien con Santos. Lo que pasa aquí es una guerra de traquetos, por eso hay tantos grupos a una mano y a la otra, y no hay una estructura piramidal y un comandante en jefe como lo había cuando las guerrillas. Estas no son disidencias, estos son ejércitos de traquetos, y llamémoslos como son y contémoslo como son. Maestro, y justamente en esa experiencia que usted ha vivido por tanto tiempo y haber analizado e investigado todas estas guerras que nos han tocado y todos estos conflictos, por ejemplo, la situación con el ELN, esos procesos de paz eternos que no se pueden lograr en absolutamente nada y no llegan a nada y no conducen a nada. ¿Cómo ve por ejemplo, esa negociación con el ELN, por ejemplo? Yo fui negociador con el ELN en Maguncia y como tal tuve que entenderme con los Maus y con la curia alemana. Y he seguido muy atento al desarrollo y evolución o evolución negativa que el ELN ha tenido.
pero quedan como reliquias históricas. Entonces ya no tienen ideología, terminaron en el mismo plan de contratistas y de negocios que todos los ejércitos de los traquetos. Es que nosotros vivimos hace 40 años una guerra de traquetos que eran en su grupo. Recuerde que unos eran en Cali, otros eran en Tuluá, otros eran en Roldanillo, otros en Cartago. Eran verdaderos pequeños ejércitos de traquetos. Estamos haciendo lo mismo, pero no sabemos si Petro, dentro de su ideología, basada más en el odio y más en la venganza que en el verdadero entendimiento del país, vaya a ser una genialidad o otra fenomenal embarrada. Maestro, justamente teníamos muchas expectativas en torno a lo que pretendía hacer este gobierno de Gustavo Petro, pero parece que eso se fue desvaneciendo con el tiempo y muy rápido, ¿no? Es el problema de usar disfraces, y se disfrazaron con el cambio toda una serie de ideas de pronto bondadosas, de pronto fabulosas, pero muy dañinas. Eso de cerrar los pozos de petróleo y de gas es ahorcarnos, y todo porque mi amigo Hildebrando Vélez, a quien respeto desde la época universitaria, ambientalista, papá de Irene Vélez, la ministra que prohibió los pozos, le vendió esa idea a Petro y Petro la cogió en el aire. Claro, es la izquierda universal que necesita pegarse de algunos elementos después de que se cayó el muro de Berlín. Entonces, ¿qué mejor que la regeneración eléctrica? ¿Qué mejor que el idioma, qué es tan horroroso que inventan, incluyente? Son todas batallas del fantasma de la izquierda, mientras se les crece una derecha más peligrosa, porque no me vaya a decir que no vamos a entrar en un periodo terrible con Trump, Milei y Bukele. Sí, bueno, y ahora que usted menciona justamente muchos de esos outsiders, como llaman en política, pues acaba justamente de renunciar la semana Vicky Dávila, que será candidata sin duda a la presidencia, ahora se está anunciando eso, y también representa un ala radical de la derecha. ¿Usted cómo ve esa candidatura? Yo no creo que Vicky represente un ala radical de la derecha. Vicky es primero que todo una mujer bugueña, y yo que he hecho el perfil de todos los personajes vallecaucanos, reconozco en ella esos elementos fundamentales de la mujer bugueña, y como tal de ella se puede esperar cualquier cosa, porque tiene astucia, sabe leer la realidad, pero tiene dos problemas. El primero, un reputacional negativo muy alto. Yo lo he comprobado cuando he hablado algo bien de ella y me caen por redes así pues con locomotora. Y por otro lado, no tiene estructura política. Tiene la ventaja de un gran padrino, que es Gabriel Gilinski. Lo que pasa es que uno no sabe para dónde va Gabriel Gilinski. Si va a montar una revista como Semana, donde no hay un aviso, pero que tiene margen de opinión, ahora sin Vicky va a mantener ese mismo margen esa revista. Él va a mantener solo con la plata la candidatura de Vicky, o no será que Gabriel Gilinski tiene ganas también de ser el outsider de verdad. Esa es muy buena interrogante. Pero digamos que hoy ella puede jugar también a ser justamente ese Bukele, ese Trump, esa persona que puede representar como una alternativa para mucha gente que no tiene partido, ¿no? Eso puede jugar eso Vicky también, y tiene un buen discurso, ha hecho oposición fuerte, y también pues no se puede negar que es recibida muy bien en muchos círculos sociales, ¿no? Le repito, yo respeto mucho a las mujeres bugueñas y sé por qué lo digo. Bueno, maestro, y hablando un poco justamente de lo que se viene, ¿cómo ve el país justamente para las elecciones? Porque el próximo año ya entramos en tierra derecha con miras a las elecciones presidenciales. Todo depende del régimen de contratos. Como ya no hay partidos políticos, sino contratistas, como ya los senadores son contratistas, los representantes son contratistas, los concejales también. Entonces, todos están funcionando con esos esquemas. Depende el esquema de contratos con el que se muevan. Entonces, no van a disfrazarse como disfrazó Petro el cambio. Se disfrazó de cambio y resulta que tenía unas venganzas acumuladas que necesitaba. Aquí van a ver estos contratistas cómo se disfrazan de partidos políticos. Yo me voy a reír y me voy a dar el gozo de poderlo decir. Tengo esa ventaja. ¿Lo siguen buscando ahí en la finca El Porce? ¿Lo siguen buscando para los consejos políticos, maestro? Ahora me buscan más los empresarios que los políticos. Los políticos me han cogido miedo.
porque parece que acierto en lo que advierto y eso a ellos no les puede gustar. Yo creo que le hacen más caso a los empresarios porque usted le dice la verdad a los políticos. Y a los empresarios más todavía, porque tengo una habilidad que no sé de dónde la saqué, pero lo comprobé cuando fui alcalde 2 veces y cuando fui gobernador, leer presupuestos, leer balances. Tengo una habilidad mayúscula en descubrir dónde es que está el flaco. Bueno, maestro, y finalmente, ¿para dónde nos dirigimos? ¿Cómo ve el futuro a mediano plazo de nuestro país? Este país se acomoda a todo. Y como se acomoda a todo, se ha ido acomodando a Petro. Y entonces ya resolvió que se lo va a aguantar hasta que termine en el año 26. Y no se va a preocupar ni de rebelarse ni de rebotarse. Así le hagan cualquier cosa. Se van a rebotar primero los hispanos en los Estados Unidos, porque Trump ha dicho hoy que va a cobrar un 10% de impuesto a todas las remesas que se hagan de los inmigrantes para los países. Es decir, que a los colombianos que les mandaban o les mandan $300 mensuales o 400 y 300 o euros, el 10% de lo que manden los de los Estados Unidos se va a quedar Trump con ellos. Y fueron ellos, los hispanos, los que votaron por Trump, que coman de su cocinado. Bueno, y justamente cómo ve esa relación de Trump con Petro, ¿será muy tortuoso para el presidente esos 2 años que le quedan junto al gobierno de Trump en Estados Unidos? Petro es suficientemente inteligente como para mamarle gallo a Trump. Maestro, qué alegría haberlo tenido 90 minutos. No, a ustedes muchas gracias y que por lo menos se lean mi último gamonal. Sin duda. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad con más tiempo de leer.